que me asesinen en algún momento y mis sueños, los sueños de mi comunidad, los sueños de libertad, los sueños de una mejor Colombia, de un Cauca diferente, no se cumplan. A continuación presentaremos los hechos más importantes y relevantes sobre los asesinatos de líderes sociales. En Colombia todos los días se están registrando casos de asesinatos, aumentando significativamente cada vez más. Sin embargo, es un problema que aunque todos lo vemos, no hacemos nada para ayudar a visibilizarlo ante el país. Con estas noticias, cifras y enunciados, nuestro fin es que analicen cómo los asesinatos de líderes sociales repercute directamente en las comunidades en las que estaban presentes, apartando en el olvido no solo a los líderes de Colombia, sino también en las comunidades para las que ellos trabajaban, dejándolas desorientadas y vulnerables en diferentes factores. Gaitán fue un líder social que a partir de 1918 comenzó a forjar una reputación como orador y defensor de causas populares. Pasó a la historia colombiana el día 9 de abril de 1948 cuando al salir de su oficina le dispararon 4 veces, provocando su muerte. Con la muerte de Gaitán se cerraba un ciclo de esperanza para muchos colombianos y bogotanos, ya que él encarnaba la esperanza de un pueblo, provocando su muerte uno de los hechos más relevantes de la historia colombiana, que fue el Bogotazo. Esto afectó el factor político, ya que era uno de los promotores e idealistas más influyentes de los años 40, porque realizaba reformas importantes basándose en la necesidad del pueblo, dirigiendo su acción política en contra de la oligarquía y a favor de la restauración moral. Camilo Torres fue un sacerdote católico colombiano, pionero de la teología de la liberación, cofundador de la primera Facultad de Sociología de América Latina en la Universidad Nacional de Colombia. Muere el 15 de febrero de 1966, provocando el movimiento Golconda, el cual fue conformado por católicos colombianos, los cuales seguían la ideología de la Reología de la Liberación, con el fin de hacer análisis a la situación social, económica y política colombiana y el papel que la Iglesia Católica tenía en ello. Esto afectó gravemente el factor social, ya que la ideología de Camilo se centraba en ayudar de primera mano a mitigar las necesidades y conflictos de las comunidades más vulnerables. Carlos Pizarro fue un guerrillero y político colombiano, donde era el máximo comandante del M-19. Tras dejar la guerrilla y firmar la paz y reintegrarse a la civilización, da comienzo al movimiento político Alianza Democrática del M-19, el cual planteaba una política nacionalista, el cual se enfocaba en la realidad de Colombia, donde seguían los lineamientos bolivarianos. El asesinato de Carlos Pizarro se da en un avión, el cual iba hacia Barranquilla, donde iba a presentar su campaña electoral hacia la presidencia. Tras la muerte de Pizarro, causó varios impactos significativos en los procesos de reintegración de antiguos combatientes y la consolidación naciente de la democracia del M-19. Afecta en el sector social su fallecimiento, ya que se presentaban en varios diálogos sociales, los cuales buscaban un proceso de paz justo y acelerado para el país. Se describe que las zonas en donde más se matan a los líderes son las rurales, lo que está provocando un vacío de liderazgo en estos puntos del país y aumentando los índices de impunidad. Aparte de los asesinatos, hay que tener en cuenta los intentos de asesinato, el desplazamiento y hasta la partida obligada hacia el exterior. Es difícil dimensionar el problema. Lo cierto es que no afecta a todos los colombianos por igual ni a todas las regiones. La violencia contra los líderes sociales se concentra justo en las regiones marginadas y golpeadas por el conflicto armado. Las víctimas son personas que defienden los derechos humanos de sus comunidades, personas que rechazan proyectos de extracción mineral o aquellas que piden una distribución más justa de la tierra. Quiero arrancar por ahí, Francia. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia para que una ambientalista sea atacada con granadas y armas de fuego? Pues básicamente lo que está pasando en este país es un genocidio, ¿sí? Frente a los líderes y lideresas sociales que están defendiendo los territorios, que están defendiendo el medio ambiente, que están defendiendo la vida, que están luchando para que en este país la guerra y la violencia que ha marcado nuestras vidas, que ha destruido nuestro ser, que ha impactado nuestros territorios,
pare. La ONU dice que los asesinatos de líderes sociales son crímenes políticos en Colombia, los cuales en una reunión importante de los derechos humanos se da a conocer que la situación del país antes del 2014 también fue crítica, igual que de este año y mucho peor, donde el Estado no está haciendo nada para defender a los líderes sociales, lo cual genera una furiosa reacción porque según el informe que pasaron en el periodo de Iván Duque, el cual omitieron varias información, el presidente de ese momento prohíbe el ingreso del presidente de la ONU al país para poder finalizar el informe de la situación de líderes sociales. El presidente de la ONU concluye con lo siguiente: Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en América Latina. En Colombia, nuestros líderes se pueden morir por defender una reserva natural, oponerse a un puerto, ser parte de la comunidad LGBTI, defender los derechos de la comunidad LGBTI o dejar las armas. El problema va más allá y es más profundo de lo que sugieren las cifras. Lo que se puede concluir después de revisar los perfiles de las víctimas y zonas en donde ocurren las muertes es que en Colombia la violencia se convirtió en un mecanismo para tramitar conflictos políticos. Entonces, lo que queda como evidencia es que cuando una persona poderosa entra en conflicto con un líder y está en la capacidad de contratar a un sicario, lo hace. Se encontró que el 70% de los victimarios identificados son sicarios que ni siquiera saben quién los contrató y el 30% son disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, etc. Es necesario que veamos más allá de las cifras, de los datos que nos muestran y seamos conscientes de que esta realidad no es lejana y nos afecta a todos como país. Debemos hacer que se visibilice esta problemática para que de esta manera el gobierno se vea obligado a actuar y proteja a los líderes de las comunidades más vulnerables. Es muy importante que sepamos y seamos conscientes que ha pasado a través de nuestra historia con nuestros líderes sociales, porque al defender nuestros derechos ante todos los ámbitos de cualquier líder social y hacer valerlo de una comunidad, población o ciudad, ponen en riesgo su vida, porque el gobierno no hace nada para evitarlos, porque no los protege ante estas situaciones que se están presentando. Con esto nos deja mucho que pensar, nos deja mucho que decir ante estas situaciones que se están presentando en el país.